La oficina del agente inmobiliario olía a moqueta recién instalada y a café recalentado de máquina barata. Estaba junto a Santiago y Valeria, observándolos inclinarse sobre la reluciente mesa de caoba, estilográficas en mano, como si estuviesen firmando el inicio de una brillante tradición familiar. En el pecho algo que se parecía demasiado a la alegría palpitaba con fuerza. Después de meses planeando cada detalle y de vender mi humilde casita, por fin, había llegado el momento del nuevo comienzo. Me alisé con cuidado el cuello de la blusa y solté casi con orgullo. Mitad para ellos, mitad para mí. La ilusión me inundaba. Nuestra nueva casa. Pero Santiago ni siquiera se molestó en levantar la vista. Soltó una carcajada breve seca como si hubiera escuchado un chiste viejo y sin gracia. Nuestra casa, murmuró mirando a Valeria. Mamá, la casa es de Valeria y mía. Tú solo vas a vivir con nosotros. Sus palabras me golpearon con la frialdad de una ventana abierta en pleno invierno. Valeria no dijo nada. Seguía deslizando el dedo por la pantalla de su móvil con una lentitud exasperante, como si yo no estuviera allí. El agente carraspeó y se removió en la silla con incomodidad, fingiendo leer por tercera vez la misma línea del contrato. Solté una risa tensa intentando fingir que aquello no era más que una tontería, un malentendido de esos que se evaporan enseguida. Pero el silencio se quedó flotando en la sala espeso, pegajoso, como su humedad en pared vieja. Me acerqué fingiendo mirar los papeles por encima del hombro de Santiago. Mis ojos repasaron las páginas. Ahí estaba su nombre. También el de Valeria. Pero el mío, ausente. Pasé a la siguiente hoja. Y a la otra. Nada. Vi las marcas amarillas señalando los espacios de firma. 2, no 3. Empecé a sablar la voz apenas un susurro. Pero Santiago me interrumpió con ese tono alegre que usaba cuando quería darme órdenes sin parecer autoritario. Mamá es un simple papeleo, cuestiones legales. Tú seguirás siendo parte de todo. Pero no lo era. No en ese contrato. Ni en sus planes. La pluma se deslizó por las páginas dejando su rastro de tinta negra. Las firmas quedaron hechas. Valeria dibujó un pequeño corazón sobre la I de su nombre, como si aún fuera una adolescente enamorada de su propio reflejo. Yo me quedé allí de pie apretando con fuerza el asa de mi bolso con ambas manos, mientras asimilaba un detalle cruel. Nadie se había molestado en traer una silla para mí. El agente les entregó las llaves. Valeria las alzó con una sonrisa amplia, posando para una foto. Yo quedé al margen fuera del encuadre. Luego descorcharon una botella de sidra espumosa. Y yo seguía de pie invisible en lo que supuestamente era también mi nuevo hogar. No cogí la copa. Ya estaba colmada de algo más denso que el champán barato, una presión antigua olvidada que me oprimía el pecho, y murmuraba con claridad helada: «Tranquila, pero esto». Valeria al fin despegó los ojos del móvil, ladeó la cabeza y esbozó una de esas sonrisas suyas medidas al milímetro, dulces, en apariencia, pero cargadas de condescendencia. «Tendrás tu cuartito, con baño propio, y para ti sola, Isadora. Está justo al lado de la cocina. Entra mucha luz», dijo como si me ofreciera un privilegio, como si arrinconarme en la misma casa que yo ayudé a pagar fuera un favor que debía agradecer. Asentí lentamente, forzando una sonrisa que me tensaba los músculos de la cara, mientras algo muy dentro de mí se revolvía con la dignidad herida pero viva. «Perfecto», musité. La asistente del agente trajo unas copas de champán de plástico brillante y sirvió el espumoso con una ceremonia absurda sobreactuada, como si no estuviésemos firmando una entrega disfrazada de celebración. «Por su nuevo hogar», brindó Valeria alzando su copa.
Santiago imitó el gesto y añadió: «Por los nuevos comienzos con esa sonrisa suya, la de los que creen que acaban de ganar sin que nadie lo note». Levanté la copa, pero no la llevé a los labios. Las burbujas subían lentas, tímidas, como sabiendo que nada en ese brindis era real. El agente metía papeles en una carpeta sin atreverse a cruzar mi mirada. Fingía ocupación. Fingía no saber. Nadie me preguntó si quería una copia del contrato. Nadie me ofreció una silla ahora que todo estaba firmado. La pluma de Valeria seguía ahí abandonada sobre la mesa, brillando como una daga. La observé con fijeza, recordando lo rápido que mi nombre se había borrado. O quizás nunca estuvo. «Mamá, de verdad estamos tan agradecidos de que lo hayas hecho posible», dijo Santiago. Asentí con lentitud. «Por supuesto. Para eso está la familia», respondí. Él ya ni me escuchaba. Se giró hacia Valeria comentando algo sobre medidas, muebles y colores. Ella le enseñaba imágenes en Pinterest, deslizando paletas como si el dinero que ahora gastaban no hubiese salido de mis años de esfuerzo. Me disculpé y salí al aparcamiento. Ellos seguían allí dentro riendo, decorando su futuro. Uno que, aunque aún no lo sabían, acababan de cimentar sobre una grieta. El sol comenzaba a deslizarse por detrás de los altos edificios, proyectando sombras largas que se arrastraban por el asfalto. Mi coche aislado al fondo del aparcamiento parecía tan fuera de lugar como yo. Me sentía desubicada, despojada de algo esencial, pero mi memoria seguía intacta, y las palabras de Valeria en aquel salón, aparentemente acogedor, resonaban ahora como un campanazo lúgubre, un aviso que entonces no supe escuchar. No fue en la mesa de firmas donde comenzó todo. Fue mucho antes, en momentos fugaces, disfrazados de preocupación. «Mamá, ¿no te sientes sola en esta casa?», me soltó Santiago en una de esas visitas de fin de semana que cada vez eran más escasas. Lo dijo con esa voz pausada cargada de supuesta ternura, como quien solo quiere asegurarse de que su madre esté bien. Pero ahora lo veo, era una pregunta con veneno. «La casa es demasiado grande para ti sola», decía él. «Y el barrio ya no es como antes». Valeria repantigada en el sofá como si ya fuera suyo. Añadió: «Te mereces algo más cómodo, más moderno, donde estés acompañada y tranquila». En aquel momento me sonó a afecto, a buena intención. Hoy sé que era el primer movimiento de una partida que ya tenían planeada. Empezaron a enseñarme fotos en sus móviles, urbanizaciones nuevas, fachadas relucientes, promesas en alta definición. «Este tiene una habitación de invitados enorme, ideal para cuando vengas», dijo Valeria acercándome el plano de una casa. Invitada. No residente, no propietaria. Invitada. Lo recuerdo con claridad, yo sentada en el asiento trasero del coche como una figura decorativa, mientras ellos iban delante charlando con el comercial por el manos libres. Yo era pasajera en todos los sentidos. Intentaba comprender, hacer preguntas lógicas. ¿Quién figura en los papeles? ¿Y los impuestos? ¿Qué pone exactamente en el contrato? Pero siempre se escabullían con una serenidad demasiado pulida. «No te líes con eso». «Mamá», decía Santiago con una sonrisa, «son cosas técnicas sin importancia. Nosotros nos ocupamos». Por entonces lo achaqué a mi torpeza con los asuntos legales, a mi edad incluso. Pero algo en mi interior ya gritaba, como si me vendieran una promesa envuelta en terciopelo, pero con las costuras podridas por dentro. Lo más doloroso era que deseaba creerles. Anhelaba volver hasta que se encajar en sus vidas, formar parte de algo aunque fuera un espejismo. Cuando los hijos crecen y se alejan, uno no se da cuenta de cuánto echa de menos sentirse útil, hasta que llaman a la puerta con una gran petición entre manos. Una noche 3 semanas antes de la supuesta firma, pasé junto a Santiago en el patio.
Tenía el móvil pegado al oído murmurando como si quisiera ser discreto, pero no lo suficiente. «No te preocupes», decía. «Ella no hará preguntas. Solo quiere sentirse incluida». Se equivocaba. No buscaba encajar en una farsa. Lo que quería era volver a tener una familia. Enmudecí. Fingí no haber oído nada, pero aquellas palabras se clavaron como cristales en el pecho. Me siguieron al dormitorio, se colaron entre las sábanas y aún estaban allí, latentes, cuando por la mañana consulté mi cuenta y descubrí que cada centavo había volado. La transferencia ya estaba hecha. Esa noche al volver de la firma no derramé lágrimas. No grité. Ni siquiera me senté. Fui directamente a mi habitación. Saqué la carpeta de acordeón escondida al fondo del armario y la extendí sobre la cama como si preparara el campo de batalla. Allí estaban los recibos por la venta de mi casa, las confirmaciones de transferencia a la cuenta conjunta de Santiago, los papeles del cierre que pedí revisar y que jamás me dejaron ver. Había correos donde repetían frases como «Esto es un proyecto de familia». «Estamos todos en el mismo barco», palabras vacías que una vez me hicieron sonreír. Empecé a tomar fotos de todo. Las escaneé y las subí a la nube. Abrí los antiguos chats y capturé promesas cargadas de cariño, audios agradecidos que ahora sonaban tan falsos como un guión mal actuado. No dejé nada fuera, incluso las fotos de las casas que visitamos juntos, sonriendo como si fuéramos un equipo. Renombré cada archivo con su fecha exacta, organizando todo por semanas. Cada imagen, cada mensaje se convertía en una pieza de armadura. Cuando el reloj marcó la medianoche, la espalda me dolía rabiar, pero ya tenía una carpeta en el escritorio, con un nombre: pruebas. A la mañana siguiente llamé a Luz. Hacía tiempo que no hablábamos de verdad, pero en cuanto oyó mi voz, ni lo dudó. Ven ahora mismo. Su casa seguía igual que siempre. Libros desbordando las estanterías, el porche iluminado con esa luz cálida que nunca apaga. Preparó café sin preguntar, se sentó frente a mí en el comedor y me escuchó. No interrumpió ni una sola vez. Solo cuando terminé se recostó en la silla, cruzó los brazos y asintió. «No es solo inmoral», dijo en voz baja con un filo gélido que helaba la sangre. «Es ilegal. Abuso económico a personas mayores. Fraude registral. Vamos a pararles los pies». No fui consciente de lo mucho que había estado conteniendo el aire hasta que pronunció esa última palabra: «Vamos». Le entregué el USB que había preparado la noche anterior con cada archivo ordenado al milímetro. Lo conectó a su portátil y curvó los labios en una sonrisa sin un ápice de afecto. «Has hecho los deberes». «Y no he terminado», respondí. Y era cierto, porque lo que comenzó como una sonrisa seductora y una promesa envuelta en celofán estaba a punto de venirse abajo. Y no eran los únicos que sabían jugar sucio. La mujer tras el mostrador del registro de la propiedad tenía ojos amables, aunque su tono era de puro trámite. Los únicos nombres en el título son Rivera y Valeria Rivera. No consta ningún tercero. Giró la pantalla levemente hacia mí, como si necesitara demostrarme lo evidente. Allí estaba en blanco y negro mi ausencia. Asentí y tomé la copia impresa que me ofreció, y le di las gracias con una sonrisa que no me alcanzaba el rostro. De camino a casa me detuve a comprar galletas de mantequilla y té de jazmín. Si iban a mentirme sin rubor, al menos les serviría algo digno mientras lo hacían. Preparé la mesa con esmero, 3 tazas, 3 platillos a juego y los papeles colocados en el centro como si fueran el invitado principal. Santiago fue el primero en llegar con un tupper de fruta cortada como si se tratase de una visita casual.
Valeria apareció justo detrás con gafas de sol dentro de casa y el móvil pegado a la mano. «Qué bien huele», dijo Santiago esforzándose demasiado. Serví el té lentamente sin pronunciar palabra. Al sentarnos deslicé la hoja impresa hasta el centro. «Esta mañana fui al registro», dije. «Solo quería comprobar que los documentos coincidían con lo que me contasteis». Santiago cogió el papel y vi cómo su sonrisa se disolvía en el aire. «Mamá, ¿esto solo era una gestión para obtener el préstamo?», lo interrumpí. «Detalles técnicos», murmuró bajando la mirada. Valeria ni siquiera fingió interés. Se encogió de hombros y sopló el vapor de su taza. «Así quedó el papeleo. ¿Piensas vivir ahí?», los miré. Sus rostros cuidadosamente neutros, calculados. Y yo solo sentía una lucidez serena. Nada de rabia, nada de tristeza. Solo una frialdad clara, quirúrgica. «No como fantasma», dije. Santiago se inclinó hacia mí bajando la voz, como si las palabras pudieran cambiar algo. «Nunca quisimos hacerte daño. Pero lo hicieron». No respondí con rabia. Simplemente asentí como quien constata un hecho irrefutable. Decidieron por mí como si ya no importara. Usaron mi nombre cuando les convenía y lo borraron en cuanto dejó de ser útil. Valeria fue la primera en levantarse altiva. «Si vas a empezar con tus dramas», espetó sin mirarme. Me puse en pie también sin necesidad de alzar la voz. «Lo planificasteis entre los dos. Pero no soy la mujer débil que imaginasteis». Santiago intentó decir algo, pero ya me había girado. Caminé hacia la puerta. No necesitaba escuchar ni una palabra más. Lo supe. Sabía perfectamente lo que vendría después. Regresaron 3 días más tarde. No avisaron. Tampoco hizo falta. Estaba claro que volverían. Esta vez no llegaron solos. Venía con ellos un joven que parecía sacado de un anuncio de despacho legal, traje entallado, zapatos que relucían como espejos y el pelo tan peinado que parecía un casco. Se presentó con una sonrisa estudiada. «Sebastián, encantado», dijo ofreciéndome la mano. Sonreía demasiado. Luz ya estaba sentada en mi salón cuando llegaron. Los esperaba con los brazos cruzados y las gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. No correspondió el saludo. Santiago se adelantó con esa sonrisa artificial que tanto me conocía. «Mamá, venimos a hablar. Podemos encontrar una solución justa para todos». «Valeria», añadió dulzona. «Nadie quiere tensiones. Somos familia, ¿no?» Sebastián abrió una carpeta y comenzó a detallar la propuesta. Una habitación más grande, en su nueva casa. Gastos médicos cubiertos, incluso una pequeña mensualidad. Todo eso claro a cambio de mi firma, renunciando por escrito a cualquier reclamación sobre la propiedad o posibles acciones legales. Luz no dijo una palabra mientras él hablaba. Esperó a que terminara. Entonces, sin prisa, se inclinó hacia adelante, tomó los papeles con 2 dedos y los revisó con la tranquilidad de quien ha leído decenas iguales. Porque así era. «Curioso», murmuró sin levantar la vista. Ni una línea sobre la restitución del capital inicial. Ni una disculpa ni mención del abuso financiero. Solo silencio. Luego alzó la mirada hacia Sebastián. «¿Has leído algo sobre las leyes mexicanas sobre abuso financiero hacia adultos mayores?», preguntó con una sonrisa casi amable. Al abogado se le trabó la garganta. «Esto es un tema familiar nada más. Solo intentamos evitar conflictos. Estás formalizando un robo», dijo Valeria con una frialdad cortante, como si sus palabras fueran de granito. Su voz cambió de registro. «Te estás cargando tu propio porvenir, Isadora. Estás dinamitando el único puente que aún te queda». La miré sin pestañear.
No estoy salvando los restos de un puente, repliqué. Estoy defendiendo lo que queda de mí. Santiago se levantó de golpe irritado. ¿Piensas arrastrar a tu hijo ante un juez? Yo no arrastro a nadie, respondí sin alterar el tono. Fuisteis vosotros quienes caminasteis hacia ese abismo. Se marcharon sin acabar el té. Sebastián recogió los documentos como si le quemaran los dedos. Valeria ni siquiera fingió una despedida. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Luz sacó con calma un cuaderno amarillo de su bolso. Bien dijo, girándose hacia mí con esa serenidad que siempre me anclaba. Empecemos a redactar tu declaración. Asentí, inspiré con fuerza y me senté a su lado sabiendo que ya no había marcha atrás. La próxima vez que los mirásemos a los ojos, no sería desde la comodidad de mi salón. Estaríamos frente a frente en un tribunal. El baby shower tuvo lugar en el patio trasero de casa de mi sobrina, algo modesto, con sillas metálicas plegables serpentinas, de tonos pastel y demasiada limonada aguada. Estaba toda la familia primos que llevaba años sin ver tíos con sombreros ridículos de ala ancha, incluso viejos conocidos de la parroquia. Santiago y Valeria, por supuesto, llegaron tarde. Él sonriente y encantado de haberse conocido. Ella envuelta en ese halo de superioridad que exhalaba como si fuera Chanel. Hablé con mi sobrina antes del evento. Le pedí que me concediera unos minutos durante los brindis. Me entregó el micrófono sin hacer preguntas. Esperé a que las carcajadas por un juego tonto de cambio de pañales se desvanecieran. Entonces me puse en pie. Antes de cortar la tarta, dije con claridad: quiero robaros solo un instante, no para hablar de bebés o de lo que significa la familia, sino de lo que realmente significa la verdad. Vi cómo Santiago se removía en la silla. Valeria alzó la vista dejando por fin el móvil a un lado. Entonces, hice una seña discreta a Luz que se encontraba en la mesa más cercana al altavoz. Pulsé un botón en la tableta. La pantalla se iluminó con nitidez y de pronto el bullicio del patio se evaporó. Todos los presentes quedaron en un silencio expectante. En los altavoces se escuchó con absoluta claridad la voz de Santiago, grabada semanas atrás en plena conversación con un agente inmobiliario. Estamos comprando la casa entre los tres, mi esposa, mi madre y yo. Ella está aportando todo el dinero inicial gracias a la venta de su casa. Y luego añadió: el contrato irá a nombre de los tres. El efecto fue inmediato. El aire pareció espesar. Una prima soltó su vaso que se estrelló contra las baldosas. Los murmullos se ahogaron cuando empezaron a desfilar más pruebas en la pantalla, capturas de mensajes justificantes de transferencias bancarias, cartas firmadas por vecinos y familiares que confirmaban haber escuchado aquellas promesas. Nadie se movía. El rostro de Santiago, pálido como la cal, parecía desmoronarse a cada nueva imagen. Noté cómo Valeria aferraba su bolso con una fuerza enfermiza, como si pretendiera estrangularlo. «Le mentiste a tu propia madre», murmuró alguien cerca del porche. Mi tío se levantó con lentitud, negando con la cabeza, sin poder ocultar la decepción. «Eso no es un error, eso es un robo». Ninguno de los dos dijo nada. No intentaron justificar lo injustificable. Valeria fue la primera en levantarse de golpe, empujando la silla con violencia. Santiago la siguió, aunque antes me lanzó una mirada cargada de incredulidad, como si no acabara de aceptar que yo, su madre, hubiese sido capaz de destapar todo. Luz se acercó a mí en silencio. Alzó un vaso de plástico y sin más declaró: «Por la verdad, aunque enfríe la sangre». Brindamos. Y por primera vez en semanas inhalé aire sin ese nudo en la garganta. El espectáculo había concluido, pero el telón no bajaba.
Al contrario, permanecía levantado y todos podían ver ahora quiénes eran en realidad. 2 semanas después de aquel baby shower, Luz entregó la demanda ante el juzgado. Cargos por abuso financiero a persona mayor, fraude en propiedad y daños civiles. Fue como empujar una roca colina abajo. No había manera de detenerla ni de fingir que nada había ocurrido. Esta vez mi nombre encabezaba la denuncia. No aparecía oculto ni subordinado al de nadie. Era mío y estaba ahí para quedarse. El día que Santiago recibió la notificación dejó 3 mensajes de voz. No los escuché. Ya no me interesaban sus palabras. El primero sonaba inquieto, el segundo casi desafiante y el tercero, desesperado a punto del ruego. «Mamá, ¿podemos hablar?» No quería que esto llegara tan lejos. No escuché más de 10 segundos. Los eliminé uno tras otro sin vacilar. Valeria, por su parte, se soltó en redes sociales dejando textos largos plagados de indirectas sobre personas mayores tóxicas y gente que vive anclada al pasado. No necesitaba leer entre líneas. No era un mensaje para mí, sino para mantener su máscara frente a quienes aún le daban el beneficio de la duda. A mí simplemente me daba igual. Me sumergí en el trabajo, abrí ventanas, dejé entrar la luz y comencé a ordenar documentos, revisar cronologías, rastrear correos que creía olvidados. Cada fecha, cada rúbrica, cada detalle se convirtió en una hebra de esa verdad que intentaron enterrar. Estaba reconstruyendo mi historia. Y mientras ellos empezaban a mostrar grietas en su fachada, yo encontraba algo inesperado. Vínculos. Personas con las que no hablaba desde hacía años reaparecieron. Una vecina dejó discretamente una bolsa de la compra en mi puerta con una mirada que decía más que 1000 palabras. Una joven de la parroquia vino con su portátil y me ayudó a blindar mis cuentas bancarias. Una tarde, casi por impulso, me uní a un grupo online de mujeres mayores que enfrentaban conflictos legales con sus propias familias. En cuestión de minutos estaba inmersa en una conversación real, viva e intensa. Mujeres de todos los rincones del país compartían estrategias, advertencias, aliento. Por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo. Eso no borraba la traición, pero me enseñó que el camino de regreso a una misma no siempre se anda sola. La fecha del juicio llegó antes de lo que había imaginado. Luz y yo repasamos cada detalle con meticulosidad, una vez y otra más por si acaso. Aquella mañana me puse mi blusa azul preferida, me recogí el pelo con esmero y ocupé el asiento del copiloto en su coche. Ella me lanzó una mirada por encima de las gafas. «¿Lista para que te entierren?», susurré con una media sonrisa. No respondí con calma. «Hoy van a ver que sigo en pie». El juez no tardó en presentarse. Luz expuso el caso con una serenidad quirúrgica. Transferencias bancarias, promesas manipuladoras, grabaciones, cartas de testigos. Todo estaba milimétricamente documentado. Santiago, hundido en su asiento junto al abogado, no levantaba la vista del suelo. Valeria mantenía el rostro inexpresivo, pero sus dedos temblorosos hacían trizas la libreta que tenía delante, arrancando hoja tras hoja, como si aquello pudiera salvarla. El veredicto fue contundente: devolución íntegra del pago inicial, indemnización por abuso emocional y financiero, y venta obligada del inmueble. No se atrevieron a mirarme mientras el juez leía la sentencia. Yo tampoco sentí necesidad de buscar sus ojos. Fuera de la sala, Luz me puso la mano en el hombro. «Ya está», asentí sin palabras. No fue exactamente una victoria. Se sentía más como quitarse un yugo invisible. Al mes siguiente firmé la escritura de un pequeño piso a apenas 5 calles del que había sido mi hogar. Con ventanales amplios, un balconcito silencioso y un contrato con un solo nombre, el mío. Santiago y Valeria abandonaron la casa antes de que entrara en el mercado.
Se rumoreaba que su relación se quebró poco después del juicio. No quise saber más. Lo que se rompió entre ellos ya no me pertenecía. Compré un sofá nuevo para mi rincón de lectura. Pinté la cocina de un amarillo suave. Llené el espacio de plantas, no de personas que me utilizaban como trampolín. Algunas noches me sentaba en el balcón con una taza de té entre las manos, observando el mundo deslizarse en silencio bajo mis pies. El silencio ya no me parecía una carencia, sino un refugio. No hubo reconciliaciones teatrales ni disculpas tardías, tampoco llamadas fingidas de mi hijo, intentando arreglar lo irremediable. Solo la quietud que llega cuando por fin se disipa el temporal, y lo que queda en pie no necesita disfrazarse de fortaleza. Fue entonces, solo entonces, cuando me permití imaginar cómo sería existir sin pedir permiso. Una existencia enteramente mía. Cumplí 70 al poco de mudarme. Sin brindis, sin discursos. Solo un paseo al amanecer, una videollamada con mi sobrina y un trozo de tarta de zanahoria comprada en la panadería del barrio. Y bastó. Volví a llenar mis días de cosas que me encendían por dentro. Retomé clases virtuales. Me uní a un grupo de WhatsApp de mujeres mayores de 60. Se hacían llamar las que florecen tarde y hablaba cada semana con Luz mientras tejíamos juntas una guía de recursos legales para mujeres mayores, víctimas de abusos familiares. La llamamos No es tuyo para tomar. Ella se encargó de toda la parte jurídica. Yo puse las voces, las historias. Uno de mis textos se hizo viral. Una foto mía en mi balcón con la frase en grande. Una mujer que no aceptó el silencio impuesto. Nunca aspiré a ser referente de nada, pero quizá eso ocurre cuando dejas de pedir perdón por seguir en pie. Cerré el capítulo final de nuestra guía con una frase que escribí con el pulso firme. Crié a un hijo que creyó poder comprar mi silencio. En lugar de eso, tomé mi voz, la convertí en palabra escrita, la enmarqué y la colgué junto a la puerta, para que cada vez que saliera, recordara no solo quién fui, sino quién decidí ser.